Muy bien, continuamos con más. Esto es El Mundo en 7 días. Nuestro invitado hoy es Pablo Villalba, director de la Escuela de Comunicación de la UID. Y hoy vamos a hablar sobre el cónclave. Acabamos de pasar el fallecimiento del Papa Francisco y a todo esto viene el cónclave y la búsqueda del nuevo Papa. Muchísimas gracias, Pablo, por atender esta invitación y un poco ayudarnos a entender y a navegar por este nuevo proceso. Buen día. Gracias, Roberto. Bueno, es un proceso un poco diferente a lo que ha ocurrido en otras ocasiones, porque el Papa Francisco, antes de su muerte, nombró a la mayoría de cardenales que están interviniendo en este nuevo proceso. Y lo hizo con un criterio distinto. Él hablaba de la periferia. Entonces, hoy tenemos cardenales que vienen de sitios como Filipinas, que vienen de algunos países de África, que vienen de Asia, y esto le da una característica muy singular al proceso de elección, ¿no? Porque podríamos tranquilamente terminar con un papa africano, con un papa filipino, ¿no? Cosas así. Y hay que tomar en cuenta que tradicionalmente la Iglesia Católica se asienta en pleno ex imperio romano, por lo tanto, era muy normal, muy repetido, o se repetía muchas veces, que los papas provengan justamente del continente europeo. Entonces, eso es un poco distinto, podría decirte. Claro, y ahora en este momento donde Francisco toca una serie de fibras, producto también de su cosmovisión diferente, producto de su conocimiento, de su cultura distinta, más cercana a la nuestra, evidentemente, donde nos pega más a los latinos, donde pega más en un mundo hispano y donde entra a tocar ciertas realidades que eran intocables o barreras que eran insalvables por otros papas. ¿Cómo ves tú esta evolución que podría darse también producto de la elección de este nuevo papa? ¿Qué características debería tener? Bueno, una vez que hemos tenido este papa distinto, ¿no? Como tú bien lo dices, es un papa, primero jesuita. Es un papa que se inspiró muchísimo en Francisco de Asís, ¿no? Cercanía a las cosas más sensibles, a los animales, a las personas desprotegidas. Él mismo vivía con una sencillez única y de alguna manera mucha gente que visita el Vaticano dice, claro, es una institución espiritual, sí, pero institución al fin que cuenta con sus recursos económicos, ¿no? Que cuenta con una infraestructura eh, de unas características impresionantes, ¿no? La misma Capilla Sistina, todo el complejo alrededor de la Ciudad del Vaticano, todo lo que significa en cuanto a riqueza de obras de arte, de esculturas, y es un contraste grande la sencillez con la que él vivía. Fíjate, y pasó incluso en nuestro propio país, ¿no? En el Ecuador, cuando él llegó a visitar el país, se movía en un carro de lo más eh, austero, y su vida fue austera. Entonces, eso genera un mensaje y también genera un mensaje la política que ha tenido hacia otras religiones, hacia otros grupos, hacia otros grupos sociales. Ha tenido una cercanía, por ejemplo, incluso con la población LGBTI, ¿no? Cosa que para la Iglesia Católica es realmente una novedad. Entonces, sí vale la pena recordar que hay un legado que rompe un poquito la norma, pero también que tiene que ver con lo que significa para una estructura que de alguna manera puede ser ya consolidada, un poco rígida, haber contado con una persona así. La persona que llegue, eh, pueden haber muchos caminos, ¿no? O podría de alguna manera romper con ese nuevo camino trazado o continuar con ese legado. Ahí frente a eso viene, claro, viene la discusión sobre esta llamada modernización de la iglesia, el entender los tiempos modernos, no ajenos a que la realidad ha sido la misma al paso de los años, sino que o ha estado oculta, no se ha visibilizado como se visibiliza hoy, o no se ha masificado hoy, producto de los medios digitales, se ha masificado de una manera tan potente y tan fuerte. Entonces,
¿hacia dónde crees tú que podría ir o deberían buscar este nuevo cónclave la figura de ese nuevo papa? Porque, insisto, también va a depender de su formación, de dónde viene, para que tenga una concepción, una proyección diferente, porque va a ser muy distinto si vienes de una realidad como la filipina, que es una realidad bastante más española, americana por sus influencias, a si viene de una, qué sé yo, italiana o si viene de una americana, van a ser concepciones distintas y este cambio, lo que llamamos esta modernización de la iglesia, podría dar pasos un poco más hacia lo más ortodoxo, hacia algo más, más estático. A ver, es súper interesante la reflexión que tú haces. Hay que recordar que hay algunos factores. El geográfico es muy importante, ¿no? Porque son 1.300 millones de fieles en la Iglesia Católica. La distribución geográfica es importante, ¿no? También se concentra todavía en Europa, pero Brasil, país gigantesco, tiene muchísimos fieles ahí. América Latina, ¿no? Son los polos de concentración y claro, existe población católica en sitios como Bangladesh, la India, y son muy importantes, pero hay una concentración en América Latina. Entonces, a lo mejor una estrategia interesante puede ser responder a estas poblaciones que son las que, o donde hay mayores números de fieles. Es increíble, ¿no? Uno no lo piensa en el día a día, pero en Estados Unidos también una gran cantidad de católicos, ¿no? Es impresionante. Entonces también es una cosa que vale la pena atender. Y otro tema también va a tener mucho que ver con la forma en la que se comunica la iglesia con la sociedad a nivel global. Porque si bien es una institución poderosa, una institución muy tradicional, que tiene muchos adeptos, la, la comunicación es cada vez más cercana, más efímera, más rápida y por lo tanto yo creo que el éxito del Papa Francisco fue hablarle en fácil y en cálido a la gente, porque a la final, no sé si la palabra adecuada es competidor, pero hay otras religiones que han surgido incluso en la propia Europa, ¿no? Se experimenta un crecimiento del Islam, por ejemplo. Ujú. Entonces, frente a eso, la Iglesia Católica sí tiene que pensar estrategias para mantener a su grupo humano cercano, cálido, y también tiene que tomar en cuenta que las redes sociales, los nuevos medios, hacen que pueda ocurrir un repentino volcamiento hacia otras manifestaciones de la fe. Te hago una pregunta ahí también dentro de esto que es el plano ya de la especulación, es decir, eh, ¿cabrá en algún momento el elegir un papa de menor edad en favor de que los procesos puedan ser mucho más estables en cuanto a su ejecución del cargo? A ver, también una pregunta muy interesante, porque primero, para votar en el cónclave tienes que tener máximo 80 años, ¿no? Como cardenal, porque ya se ha visto, en efecto, que la edad es un problema. Podría ser, pero para ser cardenal no esperemos una persona tampoco muy joven. Tiene que Claro, pasar un proceso, ¿no? pero digo, y lo digo con muchísimo respeto, es decir, Claro. en el caso, y voy a hacer un comparativo con lo que tengo al lado, es decir, para ser presidente del Ecuador necesitas 35 años de edad. Yo sé que no es Claro. comparable, por favor, no me vayan a ortigar, pero estoy haciendo solamente un comparativo en cuestión a un relevo de ejercicio de cargo. Entonces, sí, el Papa se podría considerar o modificar o podría estar dentro de las cosas, lo ves tú, el tener a alguien de menor edad en favor de que las políticas puedan ser más sostenibles en el mediano a largo plazo. Me parece que es interesante abordar eso, pero diría que las reformas ya pasan por el derecho canónico y cómo se organiza la Iglesia Católica. Lo vería un poco más complicado. Toma en cuenta que para llegar a cardenal tiene que pasar un proceso muy largo en la evolución, si es que lo equiparamos con la carrera profesional de una persona, ¿no? Entonces, eso hace
que para llegar a cardenal ya haya pasado un gran trecho de tu vida, Ujú. ¿no? En cuanto a la edad. Entonces, bueno, también hay un tema, ¿no? Que si bien, por ejemplo, en América Latina tenemos una población joven, amplia, en Europa, donde hay altísima concentración de católicos, en cambio es al revés. Entonces, también tiene que ver un tema de representatividad y así se construyó la estructura legal, digamos, de la Iglesia Católica. Entonces, esa reforma, aunque posiblemente deseable, diría que es un poco complicada de que ocurra, Ok. ¿no? Ok. Sí. Ahora, un poco para concluir nada más la idea, porque claro, tengo más preguntas que respuestas, evidentemente. Este, em, este cónclave reúne a 133 cardenales del mundo. Eh, Sí. y solamente por dejarlo en la mesa, Ecuador tiene un peso específico en a considerar. Yo sé que todos están en igualdad de condiciones, pero tú sabes que hay, de todas maneras, hay un orden jerárquico, hay un tema de preferencias, hay un tema de... ¿Ecuador juega un papel preponderante dentro de este cónclave? Fíjate que yo normalmente reviso muchos medios del mundo y cada medio ha tenido, y en cada espacio geográfico ha tenido una pregunta similar, ¿no? Nosotros tenemos un representante que acaba de viajar ya hace pocas Sí, 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 horas así es. al Club Conclave y cada país tiene sus, porque como posibilidad existe, ¿no? Claro. Pero no sabemos a la final cómo se estén moviendo Mm. los hilos del poder, porque por más institución de fe de la que estemos hablando, tiene una estructura de poder. Entonces, a título personal, nosotros podemos pensar que la obra del Papa Francisco es increíble, es algo que quedará en nuestras vidas por mucho tiempo. Sin embargo, también podría haber dentro de las estructuras de la Iglesia Católica alguna corriente que no sea tan favorable a su política, a su forma de entender el mundo. Entonces eso podría ocurrir que eh, se quiera regresar a una línea más conservadora, entonces ahí podría recaer el papado en un cardenal europeo y más tradicional, o podría ocurrir que pase con un cardenal por decirte algo, de Asia, pero con una visión tradicional. Y fíjate que incluso un medio británico decía, tal vez exista un papa británico, yo comentaba, lo más antinatura que me puedo imaginar es un papa británico, porque claro, hay una ruptura entre la iglesia de Inglaterra y la iglesia católica que data ya de 1492, o sea, es una cosa, pero cada país ha estado pensando, ¿no? El Ecuador podría tener un papa, por allá podrían tener un papa, en África también están ya haciendo las apuestas, pero como además el cónclave es un proceso tan hermético, es muy difícil saber a la final, en las últimas horas, cómo se va a desarrollar. Es realmente una cosa digno de no sé, de un clarividente en este momento. Yo quiero aprovechar solamente tu experiencia y conocimiento para que me hagas una resumen breve del cónclave. Esto empieza, llegan todos los cardenales, se encierran bajo llave y cómo funciona el proceso adentro de manera extremadamente sintética en favor del tiempo. Y bueno, lo primero es cerrar los aposentos del Papa, los cierran con una cinta, le destruyen el anillo con que firma los documentos para que no se firme ningún documento más, y después empiezan las votaciones, ¿no? Que son en secreto, y se van contando en secreto, y solo una vez que haya la mitad más uno, se puede quemar el humo con El humo blanco, sacarlo. blanco, ¿no? Entonces, pero es increíble, porque antes se concentraban todos en la Capilla Sistina hasta que esto pase, y se da la votación y la votación y la votación. Pero este rato ya salen cerca de la Capilla Sistina a dormir y todo, pero les quitan los celulares. No pueden hablar con nadie del entorno, Pero ¿no? entre ellos sí, es decir, se puede Entre ellos sí, evitar. Ah, ok. evidentemente sí, pero no pueden hablar con nadie, no pueden hablar con la señora que vende periódico, por ejemplo, Si no, oiga, ¿usted qué ¿no? opina? Exactamente, ¿no?
Y es una contradicción con el mundo actual, ¿no? De alguna manera anacrónico, ¿no? Es algo como del pasado pensar que algo así ocurra. Porque claro, en unas elecciones de asamblea, o sea, el cabildeo es increíble y se sabe de todo, ¿no? Pero aquí, totalmente bajo llave. Y me quedan más preguntas, pero se me acaba el tiempo. Te quiero agradecer muchísimo la verdad el tiempo, Pablo, por la claridad. Yo creo que la audiencia también se ha quedado con muchas preguntas sobre la mesa y habrá oportunidad de irles respondiendo en el futuro cercano. Por supuesto que sí. Pablo Villalba, director de la Escuela de Comunicación de la UID, con nosotros en el Mundo en 7 Días. Te mando un abrazo y un excelente fin de semana. Igualmente, Roberto, muchas gracias.